Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a presentarnos delante del Señor y su palabra. Amén. Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, glorifícate en este momento, Señor. Toma el control de este tiempo de palabra. Toma el control, mi entrañable amigo precioso, Espíritu de Dios. Toma el control, Señor, de nuestros corazones. Que hoy nuestro corazón sea como esa buena tierra que escribe tu palabra. Para que hoy tu palabra, que es como esa semilla de fruto al 100% en nosotros. Recréanos, nútrenos, sobreedifícanos, renueva nuestro entendimiento cada vez más en ti, sabiendo, amado Rey de la Gloria, que nuestras almas están en ese proceso de santificación, de transformación. Haznos ser árboles, Señor, que dan fruto en todo momento y en todo tiempo. Que hoy tu palabra sea consolándonos, exhortándonos y sobreedificándonos. Que sea la unción de enseñanza fluyendo para que seamos nutridos en tu palabra. Señor amado, dispón nuestro corazón, dispón todo nuestro ser para estar atentos a tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Vamos a tomar asiento. Gloria al Señor. La palabra que traigo para hoy era una enseñanza que iba a leer hace 8 días, pero pues no se presentó, no se dio lugar. Pero hoy la voy a dar. Amén. Y la enseñanza está titulada En el espejo de Dios, viéndonos como Él nos ve. Amén. En el espejo de Dios, viéndonos como Él nos ve. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra del Señor así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Ojo, mira lo que dice la palabra en el versículo 13. Que todas las cosas están ¿qué? Desnudas y ¿qué? Abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuentas. Todo está desnudo ante Dios. Todo, absolutamente todo. Él sabe el proceder de cada persona, Él sabe qué hacemos, qué no hacemos. Él la sabe absolutamente todo. Amén. La palabra de Dios es el espejo en el cual podemos vernos tal cual Dios nos ve. Amén. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Amén. Cuando alguien se examina en un espejo, ¿qué ve? Su imagen, su rostro, amén, su apariencia. Me estoy volviendo más viejo, me estoy volviendo más vieja, me salió otra pata de gallina, me levanté hoy con ojeras. Me levanté y como que el sueño fue tan profunda que o estaba nadando que
Los vemos tal cual es. Amén. Pero déjame decirte que Dios tiene un espejo, en el cual sí nos ve tal cual es. Amén. Porque muchas veces nosotros en un espejo nos maquillamos, ¿cierto? Bueno, en el caso de las mujeres se maquillan, el hombre se retoca, ¿cierto? Se afeita, en fin. Y busca presentar una apariencia agradable. Amén. Pero, ¿qué pasa? Hay veces esa apariencia solamente es una fachada. Amén. Porque la verdadera realidad es lo que está en el alma de la persona. El espejo de Dios hace que Dios pueda examinarnos tal cual somos. Amén. Entonces mira lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 15 al 17. Dice, 2 Timoteo 3, 15 al 17. Del 15 al 15 y 16, perdón. Sí, al 17. Estoy en el segundo. 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo, ¿qué? Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. Primero, ¿qué nos ayuda la palabra? Nos hace sabios, ¿para qué? Para la salvación. La palabra nos da las pautas de cómo ser salvo. La palabra nos da las pautas de cómo guardar nuestra salvación. La palabra nos da las pautas. Por eso dice que nos hace sabios, ¿para qué? Para salvación. Amén. Versículo 16 dice, ella es inspirada por Dios. La esencia de las escrituras es ¿qué? La inspiración. Amén. La esencia de las escrituras es que ella es inspirada por Dios. Amén. Y es apta ¿para qué? Para corregirnos. Amén. Es apta para corregirnos y para instruirnos en justicia. ¿Cómo así? Sí. La palabra del Señor nos prepara para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres, buenos siervos, buenos ministros, buenos empleados, buenos empleadores, buenos ciudadanos. La palabra nos corrige de todo lo malo que nosotros hacemos. Amén. Por ejemplo, cuando yo conocí al Señor y yo era mentiroso y era grosero y era vulgar, no decía nada sino era con la y este es mucho y este día tan porque siempre era con la vulgaridad. Como dice la palabra, palabras deshonestas de nuestra boca, palabras injuriosas. Y cuando la palabra del Señor empezó a confrontarme de cómo era yo y lo que no le agradaba al Señor, empecé a corregir. Empecé a dejar la mentira, a presentarle la mentira a Dios, porque Dios empezó a corregir mi vida. Amén. Y empezó a generar en mí ¿qué? A instruirme en justicia. La mentira y el engaño es injusticia, pero cuando tú hablas verdad, amén, y haces las cosas correctas, ¿qué es? Justicia. Entonces la palabra del Señor empieza a corregirte y empieza a prepararte para que obres en ¿qué? En justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente ¿qué? Preparado. ¿Para qué? Es increíble que este maravilloso libro, que es el espejo de Dios, es el que más menospreciamos. Amén. Y es el que necesitamos para corregir nuestra... Yo quiero cambiar, vívelo. Yo quiero transformación, vívelo. Yo quiero sabiduría, vívelo. Yo quiero entendimiento, vívelo. Porque en este libro está todo lo que yo necesito para cambio de mi vida. ¿Por qué? Porque no es solamente un libro impreso. La esencia de las escrituras es la inspiración, la revelación de Dios en su espíritu al hombre. Por eso las escrituras es el espejo de Dios.
En Él Dios me prepara para toda buena ¿qué? ¿Quieres ser una buena esposa? Vive la Biblia. ¿Quieres ser un buen esposo? Vive las Escrituras. Escudriñala, porque ahí te va a dar las herramientas de cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen siervo, un buen marido, un buen empleador, un buen empleado. Las Escrituras nos dan las pautas para ser quien debemos ser. Y es el espejo que nos confronta. Amén. Ahora, Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés en Éxodo capítulo 3, Dios vio a Moisés un líder, una persona con denuedo. Amén. Un libertador. Amén. Pero ¿cómo se veía Moisés? Un hombre fusilánime, lleno de temores, de miedos, de imperfecciones, tardo para hablar, torpe para hablar. ¿Se parecía a lo como Dios lo veía? Dios nunca te va a ver como tú te ves. Tú te ves perfecto, Dios te ve imperfecto. Tú te ves rico, Dios te ve desnudo y miserable. Porque déjame decirte que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios nos ve a la manera de su gracia y a la manera de su fe, a la manera de su verdad. Primero, Dios nos ve de acuerdo a su fe. Vayamos a Romanos 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como ¿qué? ¿Será que cuando Dios te ve como tú te ves? Tú te ves y dices, no, pero yo ¿a dónde? Pero Dios no te ve de acuerdo a tu condición, Dios te ve de acuerdo a su fe, no a tu fe, de acuerdo a su fe. Amén. Por eso dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Miraba a Abraham como un padre de multitudes. Miraba a Abraham como un precursor de gloria en las naciones. ¿Cómo se veía Abraham? No, pues, mi mujer es estéril, yo viejo. Pero porque Dios no veía a Abraham como él se ve. Y nosotros no queremos muchas veces alinearnos al pensamiento de Dios. Cuando yo no me alineo al pensamiento de Dios, me alineo al pensamiento del diablo, del mundo. Amén. Es que te voy a bendecir con sobreabundancia. Escasamente logro para una leche diaria. Porque es que Dios no te va a ver, Dios no te ve como tú te ves. Dios te ve de acuerdo a su fe. Por eso mira lo que dice. Y llama las cosas que no son como si qué. ¿Por qué? Porque déjame decirte que cuando Dios empieza a mirarte, amén, y a hablarte de lo que Él quiere hacer, amén, de lo que Él quiere hacer, hay algo que Dios mira, y es la obra que ha determinado hacer en ti. Por eso Él llama las cosas, amén, que no son como si qué fuesen. Listo, tú eres en este momento un pusilánime, eres temeroso, eres miedoso, eres cobarde. Pero Dios te ve un hombre valiente, esforzado, fuerte. Y no es porque lo seas, es porque lo vas a hacer, porque Él va a trabajar en ti. Por eso es que Dios nos procesa, por eso es que Dios nos trata, por eso es que Dios a veces nos desmenuza, porque está viendo lo que va a determinar hacer contigo. Amén. Voy a restaurar tu hogar. Ya sé, está más roto que... Porque es que está viendo lo que va a ser, no lo que es ahora. Dios siempre ve a futuro. Amén. No ve en presente. Y cuando Dios empieza a hablarte en su fe, te ve a futuro, no te ve en el presente. Amén. Por eso Dios nos ve de acuerdo a su fe.
Tú te ves en el espejo, no, yo me da miedo. Empiezo a hablar en público y empiezo a sudar petróleo. El miedo tan tremendo, no sudas. Suda petróleo. Amén. Pero Dios sí te ve. Jeremías 29:11. Yo me acuerdo hace muchos años. Estoy hablando de hace unos 14 años. Empezando mi caminar cristiano, Dios empezó a usar siervos que me decían: no, Andrés, siervo, varón de autoridad. Y me daban lugar para hablar del Señor y sudaba. Era así, no era bajo la unción, era bajo los nervios. Yo temblaba, yo era así. Hermano, y se me perdían los libros. Ponía a Mateo en Génesis, no, santo. Pero Dios me veía en ese momento como un hombre de autoridad. En ese momento no era mí, porque todavía Dios no había hecho la obra en mí. Entonces, cuando Dios te ve de acuerdo a su fe, te está viendo como producto terminado para Él, aun cuando tú no lo seas. Amén. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ¿qué? De vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire eso. Los pensamientos de Dios son ¿para qué? Buenos para nosotros. Entonces Él nos ve de acuerdo a su ¿qué? A su fe. Por eso es que debemos centrarnos en la manera en que Dios nos ve. No te centres en la manera que otros te ven, ni la manera en cómo tú te ves. Porque otros te ven, no tiene pinta. Por ejemplo, cuando Dios le da la orden a Samuel de que ungiera al siguiente rey de Israel, porque a Saúl lo había desechado, lo manda a la casa de Isaí, cierto padre de David. Samuel le dice que mande llamar a todos sus hijos porque entre ellos está el futuro rey, ¿cierto? Le manda, pasa el primogénito como costumbre de todas las familias judías, ¿cierto? Era el primogénito, el primero. Y entonces lo vio corpulento, con pinta de rey. Y Samuel en su humanidad, perdón. He aquí el ungido del Señor. El Señor, no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo he deshecho. Tenía pinta de rey, pero no tenía corazón de rey. Sí, no era la obra que Dios quería hacer. Pasan todos y luego, ¿y no tiene más hijos? ¡Ay, sí! David. Mándelo a llamar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él esté acá. Y cuando llegó dice que era rubio, bonito, ¿cierto? No tenía pinta de rey, pero sí tenía corazón de rey. Y ese corazón era lo que Dios había implantado desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En David. Ahora, lo unge, listo, el Espíritu Santo vino. Pero, ¿qué es lo que Dios empezó a hacer en David? Esos lapsos de casi 38 años en que Saúl se mantuvo en el poder de Israel, Dios procesó ¿a quién? A David, para ser ¿quién? El rey de Israel. Lo puso a liderar un grupo de 400, endeudados, enlutados, pobres, vueltos nada. Luego lo puso a liderar algo más grande, Judá, por 7 años. Y luego lo puso a liderar Israel, que es el cumplimiento del propósito de Dios, por 33 años. Cuando Dios te ve de acuerdo a su fe, no de acuerdo a tu fe, amén, no de acuerdo a tus limitaciones, no de acuerdo a tus vanaglorias o egocentrismos o temores o miedos y demás, sino de acuerdo a como Dios determina. Dios te dice, yo voy a hacer esto contigo, pero lo que Dios te está diciendo es, te voy a procesar para que sea lo que yo he determinado hacer. Amén. Será grande. ¿Listo? Vas a ser grande. Lo que nunca Dios nos dice es,
lo que nos va a pasar para ser grandes. Amén. Entonces debemos aprender a conocer y a entender la manera y el lenguaje de Dios. ¿El lenguaje de quién? De Dios. El lenguaje de Dios es muy diferente al lenguaje tuyo y mío. Amén. Cuando a veces Dios nos dice, vivo estás, y tú estás más muerto. Porque es que Dios no te ve de acuerdo a tu condición, sino de acuerdo a su fe, de acuerdo a su divinidad. Amén. Por eso Dios nos ve, ojo, de acuerdo a su fe. Tú te ves. Mira cómo es la parte de Dios. Cuando tú te ves grande, Dios te ve ¿qué? Y cuando tú te ves chiquitico, Dios te ve ¿qué? Nabucodonosor, como el pavo real. Todo esto ha sido producto de mi poder y mi mano. Dios. 7 años allá como las bestias comiendo pasto, le creció los dientes, le creció las uñas, le creció el pelo, porque se vio grande. ¿Y hizo ver qué? Y ya pequeñito, ahí sí lo vio grande, lo restituyó otra vez. Por eso debemos aprender a comprender, a entender quién es Dios y la manera de cómo Dios nos ve. Cuando tú te ves grande, Dios te ve pequeño, insignificante. Y cuando tú te ves insignificante, Dios te ve ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios nos alinea, ojo, a sus pensamientos. Por eso, como dice 1 Corintios, dice que nadie se exalte, sino que si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Que lo que soy es por causa de Él. Amén. Por ejemplo, Dios lleva en el Espíritu, saca del cuerpo a Pablo, ¿cierto? Lo lleva al tercer cielo, al paraíso, le muestra cosas excelsas, pero Dios conocía algo que tenía Pablo en su corazón. Amén. Porque no por nada le mandó el aguijón en su carne. Y ese aguijón en su carne era como una opresión de enfermedad en su cuerpo. Y Pablo, ¿qué dijo? Que muchas veces le había pedido al Señor que se lo quitara, pero Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Amén. ¿Para qué Dios le colocó ese aguijón? ¿O por qué Dios permitió esa situación en Pablo? Porque el Señor sabía que había algo en Pablo que iba a generar que él se engrandeciera. Entonces Dios dijo, listo, yo no sé qué hago para que no te engrandezcas. Te voy a poner algo que oprima tu vida para que sepas que lo que eres y has visto no es no por quién eres tú, sino por lo que yo hago en ti, lo que yo soy en ti. Entonces cuando tú te engrandeces, Dios te aplasta, y cuando tú te ves aplastado, Dios te levanta. ¿Por qué? Porque Dios nos ve de acuerdo a su fe, no nos ve de acuerdo a cómo nosotros nos vemos, ni como a otros nos ven. Amén. Entonces, primero, cuando tú te miras en un espejo, tú te ves de acuerdo a cómo, ¿cierto? Por ejemplo, hay mujeres hermosas que se ven en un espejo, pero como tienen baja autoestima, horrible. Miren esas pategallinas. Y aun cuando son hermosas, ¿cuántas mujeres hermosas no se someten a cirugías quirúrgicas? Y quedan unos espantos, en vez de ser hermosas, ser horribles. Uno dice, tremendo, horrible, ¿dónde le cabe la cabeza que una persona guapa, ¿cierto?, de buena apariencia, se someta a cirugías? ¿A quién se le mete en la cabeza? Pero así es el diablo. Entonces, cuando Dios nos ve en su espejo, nos refleja en su espejo, nos ve de acuerdo a cómo Él nos ve, no de acuerdo a cómo nosotros nos vemos. Amén. Otra manera en que Dios nos ve. Dios nos ve de acuerdo a su justicia. Vamos a Romanos 5.1. Romanos 5.1. Dios nos ve de acuerdo a su ¿qué? De acuerdo a su justicia. Romanos 5.1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Ojo, justificados por la ¿qué? Por la fe.
tenemos paz para con Dios. Si Dios nos ve de acuerdo a su ¿qué? De acuerdo a su justicia. Amén. Y esa no es mi justicia, sino su justicia. Amén. ¿De acuerdo a su qué? Jesús habla de una parábola de que viene ante Dios, dice, un publicano y un pecador. Amén. El publicano dijo, era un fariseo. Era un fariseo y un publicano, creo que es. Y dice la palabra del Señor que el fariseo va y se presenta y dice: Dios, gracias, oro varias veces, sí, oro todos los días, ayuno, doy mi diezmo de todo lo que gano, y gracias porque no soy como ese publicano, pecador. Entra el publicano y le dice: Dios, sé propicio a mi pecador, es decir, sé propicio a mis pecados, Señor, soy pecador. Jesús dijo: ¿quién salió justificado de la presencia de Dios? El publicano. ¿Por qué? ¿Y por qué sale más justificado? Porque déjame decirte algo, que cuando tú buscas justificarte, Dios te desecha. Pero cuando tú te acercas, ¿cierto?, reconociendo que no eres nada y que necesitas, entonces Dios te justifica. Amén. Por eso la palabra dice que nadie, ojo, nadie se podrá justificar ante quién. ¿Por qué? Porque no es a mi manera, sino a la manera del Señor. Ay, es que era un alma bendita, yo creo que está allá junto al Señor, era un alma bendita. Podría ser muy alma bendita, pero si no aceptó al Señor Jesucristo, grave. Porque es que Dios justifica de acuerdo a su justicia, no de acuerdo a mi justicia. Es que era tan bueno. Me acuerdo, así pasó un caso así. Imagínate, tremendo, ¿no? Pasó algo, mataron un personaje que era de constructor de por acá, ¿cierto? Lo mataron, lo encontraron por allá en el Muña, sí, desmembrado, le encontraron los brazos, bueno, una vaina. Y en los periódicos, la familia: no, él era tan bueno, tan buen padre, tan buen esto, tan buen lo otro. Y de pronto surgió la situación de que hablé con un hermano y dijo: yo conocí a ese sujeto, y ese sujeto era una bendición, andaba en malos pasos, una cosa. Entonces muchas veces nosotros buscamos justificarnos o justificar a alguien, pero déjame decirte que nadie se va a poder justificar ante Dios, porque Él sí nos ve tal cual somos, ¿de acuerdo a su qué? Por eso la palabra describe de que hay libros en los cielos y está el libro de la vida. Y en los libros, ¿qué hay en los libros? Se escribe todo nuestro proceder. Qué pensamos, qué hablamos, cómo actuamos, qué dijimos, qué hicimos, todo. Allá se está escribiendo. Ah, hoy fornicaste. Hoy fornicaste a las 03 de la mañana con fulano de tal, hiciste esto. Todo lo que tú haces se está escribiendo en los libros. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en los libros se está registrando la vivencia y la administración de nuestra vida en la tierra. Amén. Se está escribiendo qué haces, que obedeces o que no obedeces, qué de orden se te dio, que no hiciste, todo, absolutamente todo se está escribiendo. Y el libro de la vida es lo que sobrepesa. Amén. Aceptaste a Jesús, listo. Tuviste un pasado, mataste a 10,000 personas. Aceptaste a Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Presta atención. Borrón y cuenta nueva. Pero en el momento que tú empezaste a vivir tu vida cristiana, presta atención a esto, se empezó a escribir sobre ti. Listo. Esa persona, en el momento que aceptó al Señor Jesucristo y su nombre fue escrito en el libro de la vida, no decidió decir, no se afirmó en ese. Ese pasado vuelve al presente, vuelve a plasmarse en esos libros, amén, y más se añada lo que hizo a partir de que aceptó a Jesús. En el día del juicio se sacan los libros de lo que hizo, la redención que se dio, el desprecio de la redención y lo que hizo después de él. Por eso la palabra dice que los libros serán abiertos, el libro de la vida. Serás juzgado de acuerdo a los libros, pero también si tu nombre no está escrito en el libro, es decir, perdiste. ¿Por qué?
Porque Dios nos ve no de acuerdo a mi justicia, sino de acuerdo a su. Pero es importante que nosotros empecemos a examinar. ¿Y qué es lo que refleja la justicia de Dios? La Biblia. Es como, por ejemplo, hoy han sacado tanta cantidad de leyes en el nuevo Código de Policía que uno ni siquiera sabía. El día de la empanada esa, ¿no? Empanada de 800.000 pesos. ¿Qué empanada tan cara? Yo no sabía, pero estaba en el nuevo Código de Policía. Y si, préstame atención a esto. Cuando empezó a hacer cuando se salió el nuevo Código de Policía, hicieron brigadas, hicieron mal para que la gente se enterara del nuevo Código de la Policía, todo eso. Hemos sido, y yo me incluyo, hemos sido negligentes en indagar qué hay ahí. Hemos sido negligentes, y así nos pasa con la Biblia. Somos negligentes en indagar qué dice la Biblia, qué debo hacer y qué no debo hacer. Porque de acuerdo a la Biblia es que Dios me va a juzgar. Yo no lo sabía, no tienes excusa. Mi palabra, ay, el pastor nunca me habló de eso. ¿Pero acaso no tenías la Biblia? Ahora con todos los adelantos tecnológicos, ¿tenías Biblia en tu celular? A ver, no hay excusa. No hay excusa. Es más, hoy hay un ministerio que se llama los Gedeón, Ministerio de Gedeón Internacional. ¿Sabe qué ministerio tienen ellos? Ellos se encargan de ir a hoteles y todo eso y poner en las Biblias, Nuevos Testamentos, en las habitaciones. No hay excusa. No hay excusa, sí, no hay excusa para que la gente no indague qué está en la Biblia. Nuestra negligencia hará que muchos se pierdan. No porque Dios quiera, sino por nuestra misma decisión. Entonces Dios me va a juzgar de acuerdo a su justicia, no de acuerdo a mi justicia. Ahora quiero que vayamos a Romanos 3, versículo 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ojo, ¿por medio de la fe qué? Mira, cuando estamos en el engaño de la Iglesia Católica. Amén. Imagínate eso. Murió. Mira las incoherencias. Descansó en la paz del Señor. Y le dicen, bueno, ¿tiene cuándo le van a hacer las misas? Porque como está en el purgatorio, está ya purificándose, porque la sangre de Jesús no tiene el poder para purificarlo. ¿Qué incoherencias? Descansó en la paz del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. ¿Cuándo le van a pagar las misas? Esas son incoherencias. ¿Qué justicia están mostrando ellos? ¿Una justicia de qué? De hombres. Pague. Si usted deja de pagar, pues dejan de darle vueltas allá en el bailón, entonces se va a adorar por un solo lado. ¿Qué pasa con los pollos? Los pollos hay que darle vueltas para que ore por todos los lados. Los que como dice mi esposa, ¡ay, está cocho! Por unos lados dorados y por el otro no. Amén. Entonces, mira esto, mira lo que dice acá el apóstol Pablo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay que diferencia. Oh, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la ¿qué? Cuando habla que todos pecaron, decir que toda la humanidad, desde Adán hasta el postrero, entra en esa postura. ¿De qué? De pecado. ¿Por qué? Ay, pero ojo, hasta los niños, presta atención. Pero ¿cómo así que los niños son inocentes? Sí, dentro de ellos nacen con pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todos en Adán ¿qué? Pecaron. Naturalmente entramos a este mundo con el pecado y la iniquidad del pecado original que fue Adán y Eva. Por eso es que la palabra nos habla de instruir a nuestros niños en qué? En el camino del Señor. Amén. Todos, dice, todos pecaron, todos están destituidos de qué? Todos, es decir, todo ser humano entra y peca, entra en pecado a este mundo.
aun cuando sea el matrimonio, dentro del pecado. Amén. ¿Qué hace que esa iniquidad, que ese pecado, que esa mancha sea quitada? La aceptación de ¿quién? De Jesucristo. Por eso mira lo que dice acá. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, ¿qué? Jesús. Cuando nos acercamos a Cristo, amén, entramos en la justificación de Dios. Es donde dice, ya, borro tus rebeliones, borro tu pecado. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Me han hecho preguntas, pastor. ¿Será que si un hombre mató y violó el mundo y todo el mundo Dios lo perdonará? Sí. Si hay un arrepentimiento genuino, sí. No hay pecado grande o chico que Dios no perdone cuando nos presentan a Jesús. Amén. Más bien, ya después de haber conocido a Jesús, ahí ya no dice, ya no hay justificación por el pecado. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dios justifica a quién? Al que es de la fe de quién? De Jesús. Les voy a dar un ejemplo bíblico. En Hechos capítulo 10 había un hombre, Cornelio, un centurión. Dice la palabra que era un hombre piadoso. Amén. ¿Temeroso de quién? Oraba a Dios siempre. Hacía limosnas. Pero este hombre que era piadoso y justo y temeroso le faltaba algo. No era salvo. ¿Cómo así que no era salvo? No, no era salvo. Por eso Dios le envió un ángel que le dijo a Cornelio que enviara hombres a Jope por Pedro, que estaba allí en la casa de un tal Simón Curtidor, que le iba a dar palabras de bendición, palabras para las cuales sería salvo él y su casa. Y dice, pero ¿cómo así si Cornelio era justo, temeroso? Pero no hay otro camino al cielo sino a través de la persona de Jesús. Tú puedes dar 10,000 mercados a los pobres, pero si no aceptas a Jesús, no te vas. Porque estás buscando justificarte, ojo, en tus obras. Y la única obra que el Señor justifica, la obra que Jesús hizo en la cruz. Para de contar. Ay, es que es un alma bendita. Muy alma y bendita, pero si no aceptó a Jesús, no se va. No se va. Es el único boleto y pase para nuestra salvación de Jesús. Porque esa justicia Dios la estableció en uno, Cristo. Por eso el no sujetarnos a Cristo ni obedecer a Cristo, estamos, vean. Podrás orarle a María Magdalena, podrás orarle a María Guadalupe, a esa María Negra, a esa María Roja, Verde, Azul y todas las que hay, porque millones de vírgenes hay. Pero no vas a acceder. Porque la palabra es muy clara que solamente hay un nombre, sobre todo un nombre, en el cual podemos ser salvos, es Jesucristo. Solamente es el único camino al cielo. Entonces, Dios nos ve de acuerdo a su ¿qué? Justicia. Ay, pero es que yo no le hago mal a nadie. Sí, pero no aceptar a Jesús, lo hiciste todo. Entonces, Dios nos ve de acuerdo a su justicia. Porque muchas veces nosotros justificamos a otros, pero es que es tan buena persona, pero es que es tan lindo, yo sé que no busca de Dios, pero es que es tan hermoso. Ciego. Ese sí sufre una miopía muy bárbara, pero espiritual, yo. Sí, porque muchas veces nosotros justificamos al hombre. Es tan buena, pero es tan linda. No, es de unos sentimientos. Pero ¿cómo lo está viendo Dios? Ahí es donde Dios nos confronta. Y es algo que Dios a mi esposo y a mí, la pastora y a mí nos ha enseñado. Y es no mirar con nuestros ojos humanos, ni mirar con nuestros sentimientos, mirar como Dios mira. Amén.
Porque, ¿qué hacía Jesús? Dice que Jesús no se cuidaba de nadie. Porque él conocía ¿qué? Los corazones. Amén. Cuando Pedro, Señor, contigo iré hasta la muerte. Ay, Pedro. Hoy el gallo cantará, antes de que cante 3 veces me negarás. No, Señor, mi vida daré por ti. Nosotros sí, Señor, aunque otros se escandalicen, nosotros no nos escandalizaremos. Y diría el pastor y las ovejas serán dispersas. No. Efectivo, cogieron a Jesús. Es más, la palabra escribe que a uno que estaba en una bata lo cogieron y salió en bola. No le importó salir desnudo, salió porque de pronto lo arrestaban. Dios sí conoce con nuestro corazón. Porque tú puedes decir muchas cosas, Señor, ¿no? Y el Señor, eso es mero hablar tuyo. Yo sí conozco tu corazón. Por eso Dios nos ve, ojo, no de acuerdo a mi justicia, sino de acuerdo a su justicia. Y en su justicia, Él examina el corazón del hombre. Es que es tan buen marido, es que es tan buena mujer. Mira y examina de acuerdo como Dios ve. Porque Él sí va a conocer y Él sí conoce. Amén. El corazón del hombre. Él escudriña la mente y el corazón de ¿qué? Del hombre. Él va a justificarnos de acuerdo a su justicia en Jesús. Amén. Otro. Dios nos ve de acuerdo a su verdad. Vamos a Juan 14, versículo 6 y versículo 7. Dios nos ve de acuerdo a su ¿qué? A su verdad. Juan 14, versículo 6 y versículo 7. Una vez una hermana proclamando su justicia, ¿no? Pastor, es que yo soy muy fiel donde yo me congrego. Y no sé, esos arrebatos del espíritu. Ay, mi hermana. En este tiempo y en esta altura del Señor en mi vida, déjame decirte que el tiempo y las circunstancias me mostrarán que lo que tú dices es verdad o es mentira. Dicho y hecho. Como los 4 meses se fue y no más. Estoy viendo lo que dice Juan 14, versículo 6 y versículo 7. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis ¿qué? Visto. De entrada en una confusión, en el caso Felipe, ¿cómo así? ¿Cómo así que hemos visto al Padre? No, solamente te hemos visto a ti, Jesús. ¿Cómo así? No, muéstranos al Padre y entonces vamos a creer. Felipe, tanto tiempo estoy con nosotros y no me conocéis. ¿No sabéis que me ha visto a mí visto el Padre? Porque el Padre y yo somos Él. Cuando Dios nos ve de acuerdo a su verdad. Quiero que vayamos a Juan 3, versículo 16 al 21. Jesús estaba hablando de que Él era la verdad. Amén. ¿De que Él era qué? La verdad. Ahora mira lo que dice Juan 3, del 16 al 21. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ojo, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿A qué lo envió? A salvar. Eso es algo complejo acá, quiero que me entiendan. Sino para que el mundo sea salvo, ¿por quién? Por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de ¿qué? Presta atención. Cuando el mundo está en condenación, presta atención, el mundo entero está ¿en qué? En condenación. Está en la misma condenación ¿de quién? De Satanás y sus demonios. Cuando yo acepto a Cristo, salgo de ese estado de condenación. Cuando yo no acepto a Cristo, no camino con Cristo, estoy en el estado de la ¿qué? Condenación. Entonces lo único que me libra a mí de la ira de Dios, que es la condenación en la cual
ya está determinada, es mi fe en Jesús y estar firmes en Jesús. Amén. Entonces, mira lo que dice 19. Y esta la condenación, que la luz vino al mundo, ojo, y los hombres amaron más las tinieblas que la ¿qué? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. La condenación está sujeta a que yo rechazo la luz que es Cristo por las tinieblas del mundo. Amén. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. Ojo. Pero es que, es que eso ir a la iglesia. No, es que. ¿Por qué? Porque tienes obras malas y no quieres que esas obras te sean ¿qué? Hay personas que Dios las confronta con una relación sentimental que Dios no dice, no vuelven. ¿Y sabe por qué no vuelven? No, porque es que ella me dice, no, yo ya sé, yo para no. Tú no quieres que tus obras sean ¿qué? Reprendidas, porque estás amando más las ¿qué? Tinieblas que la luz. Amén. Cuando tú tienes un corazón abierto de Señor, mi vida, corrígela. Listo, Dios te va a decir, eso no me agrada, eso no me gusta, eso, quítalo, esto no, quítalo. ¿Duele? Claro, duele. Si le duele el ganso cuando le quitan las plumas, ¿está vivo? ¿No duele? Uy, yo vi esos pobres gansos o chillan como un niño. Claro, duele cuando Dios empieza a quitarte cosas. Duele. Más cuando están tan arraigadas en ti, duele. Pero son necesarios. ¿Usted qué cree que no le duele al águila quitarse el pico contra una peña? ¿O arrancarse las uñas? ¿O arrancarse pluma por pluma y quedar? Duele, pero es necesario para poder seguir avanzando 40 años más. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Oh, ¿viene qué? Es decir, Señor, corrige todo lo que tengas que corregir, ayúdame, endereza mis pasos, afírmame, Señor, límpiame, Señor. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas, ¿qué? En Dios. Entonces, Dios nos ve de acuerdo a su ¿qué? De acuerdo a su verdad. Ahora, mira lo que dice Juan 17, versículo 14 al 19. Juan 17, 14 al 19. Es decir, cuando dice la palabra que Él nos ve de acuerdo a su verdad, Él nos ve de acuerdo a la persona de Jesús. ¿Por qué a la persona de Jesús? Préstame atención. Porque Dios plasmó en Cristo Jesús cómo debe ser su pueblo. Amén. Cómo debemos pensar, por ejemplo, si yo estoy en incredulidad, ¿será que es el modelo de Jesús? Si yo soy una persona pusilánime, ¿será que estoy de acuerdo al modelo de Jesús? ¿Será que yo empiezo mi carrera como siervo y lo dejo botado? ¿Estoy de acuerdo a la persona de Jesús? Dios estableció en Cristo su fundamento de verdad. Por eso Dios nos va a juzgar de acuerdo a su palabra, porque su palabra enfoca ¿a quién? La verdad que es Jesús. Por eso que dijo Jesús que cuando viniera el Espíritu Santo, ¿el qué? Iba a testificar ¿de quién? De Jesús. Y que las Escrituras testifican ¿de quién? Porque las Escrituras apuntan a la persona de Jesús. Entonces Dios nos justifica, pero Dios nos ve de acuerdo ¿a quién? A su verdad. ¿Y su verdad quién es? Su Hijo. Amén. Es el modelo para nosotros. ¿Cómo debemos ser como hijos? ¿Cómo debemos ser como padres? ¿Cómo debemos ser como siervos? ¿Cómo debemos ser como hijos de Dios? ¿Cómo debemos ser como creyentes? ¿Cómo debemos ser como ciudadanos? Por ejemplo, le vinieron a reclamar a Jesús los impuestos. ¿Jesús no los pagó? Claro, obviamente, estaban en desacuerdo con el sistema de gobierno, ¿cierto? Dijo, ¿qué? ¿Acaso, bueno, va y págalo por ti y por mí para que no se sientan ofendidos? Jesús se sujetó. Le vinieron a hacer una pregunta a Jesús, Señor, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Dame la moneda, la imagen y la descripción de quién es de César. Pues dale a César lo que es de César, ¿y a qué? Déjame decirte que Dios nos va a juzgar de acuerdo a su verdad, que es Cristo. Amén.
Por eso tenemos, ojo, tienes que mirar tu reflejo en la verdad que es Jesús. Amén. Romanos capítulo 8 nos habla de que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos a la imagen de ¿quién? Cada hombre y cada mujer creyente tiene que ser a la imagen de ¿quién? De Jesús. ¿Cómo se comportó Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? Amén. Como siervo, como hijo, como ciudadano, como creyente, como hijo de Dios. Amén. Ahora vamos allá a Juan 17, 14 al 19. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de ¿qué? Del mundo, como tampoco yo soy de ¿qué? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Cuando la palabra nos habla de que Jesús está en ese caso, está orando por los discípulos, que el Padre los ¿qué? Santificara. Y Dios nos santifica en su ¿qué? En su verdad. ¿Cómo así? Sí. Dios nos va a santificar ¿en qué? En su verdad. Amén. Dios nos va a santificar ¿en qué? En su verdad. Porque su verdad nos va a mostrar cómo actúa Jesús. Amén. Porque el modelo para nosotros es ¿quién? Hoy lamentablemente hay tanta falta de identidad que la gente quiere ser como los demás. Amén. Entonces sale una chica rapada y la de este lado cabello y este lado rapada. Yo quiero como ella. Y me rapó. ¿Por qué? Porque hay falta de identidad. Entonces ya uno sigue la moda de los emos y otro de los homo y así, una cantidad de modas. ¿Por qué? Porque hay falta de identidad. Y cuando hay falta de identidad, la gente busca un patrón o un punto de referencia para seguir e imitar. Pero que Dios estableció en Cristo el punto de referencia para nosotros, el patrón para nosotros que imitar. ¿Y es quién? Jesús. Amén. Es que mi mamá es así, yo soy así, voy a morir así. Pues, muy bien, va a morir así, si no cambia. Tienes un modelo y ese modelo se llama Jesucristo. Amén. Y en ese modelo el Señor nos enseña cómo ser esposos, esposas, hijos, padres y demás. Sigamos. 18. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la ¿qué? Ojo, cuando tú andas en la verdad que es Cristo, ¿quién se santifica? Jesús. ¿Por qué? Porque no te van a ver a ti, van a ver a Jesús. Amén. Pero usted bien grosero, vulgar, ¿será que están viendo a Jesús? Usted es el mismo diablo, usted, ¿no? Claro, ellos están viendo a Jesús. Jesús con esas palabrotas. Jesús con... Jesús. Ese no es Jesús. Por eso el creyente muestra a Cristo, no muestra al diablo. Amén. Hay una situación, ¿cierto? Y hay hombres que son pendencieros. No, yo no me podía dejar. ¿Dejar de quién? Dejar del diablo, se ve usted fácilmente. A ver, encontramos en las escrituras a Jesús sacando los puños para defenderse cuando le iban a mandar por un despeñadero o cuando le iban a coger a piedra. Yo nunca vi o veo las escrituras que, bueno, a ver, ¿quién se viene primero? A ver. No, dice que él pasó por el medio de ellos. Jesús sabía lo que estaba operando en ellos. Entonces mucha gente, sí, no queremos adoptar el patrón de Cristo. Él nos ve de acuerdo a su verdad. Dios nos ve de acuerdo a su verdad y su verdad está en su Hijo, lo implementó en su Hijo. Y cuando yo vivo en la verdad de Cristo, Cristo se santifica en mí. Ese santifica significa yo me manifiesto y van a verme a mí, ¿no? Si ven a Cristo, no nos ven a nosotros. Por eso mi mentalidad debe cambiar. Tiene que ver a Cristo en mí, no verme a mí. Esa debe ser mi tarea.
Que yo me vea en el espejo y no me vea yo, Andrés Felipe Ospina, sino vea a Cristo en mi vida, en mi hablar, en mi actuar, en mi proceder. Pues esa es nuestra tarea, de santificarnos, de transformarnos. Amén. Uy, ¿cómo has cambiado? Tu hablar cambió. Claro, están empezando a ver a quién, a Cristo. Wow, sí. Entonces, que lo sigan viendo más en ti. Pero hay veces, mire, y a muchos les ha pasado. ¿Cómo ha cambiado usted? Pero no para bien. Dejaron de ver a Cristo. Ay, santo. Amén. Y nuestra tarea es que vean a Cristo más en ti. Que hasta el punto que digan, uy, no está usted, veo al Señor ahí. Wow, un tronado en tu vida. Esa debe ser nuestra tarea. Que vean a Jesús en mi vida. En tu hablar, en tu actuar, en tu comportar, en la autoridad, en la fe, todo. Wow, uy, santo. Está Cristo ahí. Amén. Ahora, otro. Dios nos ve de acuerdo a su santidad. Amén. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dios nos ve de acuerdo a su ¿qué? A su santidad. Miren lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Es decir, Dios me va a ver de acuerdo a ¿qué? ¿A mi santidad o a su santidad? Dios me va a ver de acuerdo a su santidad. Es decir, que Dios me va a mirar y me va a decir, eso no me gusta. Pero Señor, ¿qué hay de malo este piercing, Señor? Señor, ¿qué hay de malo este tatuaje? Ojo, presta atención. Dios me va a ver no de acuerdo a mi santidad, porque presta atención, hay un modelo de santidad que yo me veo, ¿cierto? En donde, ¿qué tiene de malo? No le estoy haciendo nada malo a nadie. Ahora es mi cuerpo. ¿Sí o no? Y ahorita con las leyes del gobierno es, ojo con la discriminación. Si que ese quiso voltearse el cuero porque se siente bien, no lo critique. En otros países, como Canadá, ¿cierto? Ojo con criticar a estos que están teniendo sexo delante de los niños y delante. No lo critiquen, porque eso es juzgar. Y déjame decirte que a donde vamos, allá en Canadá está, la gente puede tener sexo allá, las calles allá, usted los puede ver. Como cuando uno ve a un marihuanero ya fumando y uno, uy, qué ecología tan bárbara. En Canadá y en otros países ya la gente puede tener sexo con animales ahí y no les dicen nada porque ya son leyes que aprobaron. Pero déjame decirte que aunque el mundo apruebe todas las leyes para facilitarle el pecado al hombre, Dios nos sigue viendo de acuerdo a su santidad. El mundo te puede aprobar en todo, pero Dios no te va a aprobar, porque Él no ve de acuerdo a su santidad. Los pastores te pueden aprobar en todo, los siervos te pueden aprobar en todo, pero Dios nos ve de acuerdo a su santidad. Porque estamos en un tiempo donde los pastores, por temor de perder las ovejas, los aprueban en todo. Amén. Como ese comentario, una oveja se acerca al pastor. Pastor, ¿puedo fumar? Claro, puedes fumar, hermano. Pastor, ¿puedo escuchar música mundana? Claro, puedes escuchar música mundana. Pastor, ¿puedo fornicar? Claro, puedes fornicar. Pastor, ¿puedo ir a discotecas? Claro, puedes ir a discotecas. Pastor, entonces ¿qué no puedo hacer? Entrar al reino de los cielos haciendo todo eso. Porque esa es la realidad. Tú puedes buscar la aprobación del hombre, de los pastores y de todos, pero que Dios te apruebe haciendo eso, aun cuando otros lo están aprobando, eso es otro cuento. Amén. Tú no puedes entrar al reino de los cielos si haces todo eso. Por eso Dios nos va a ver de acuerdo a su verdad y de acuerdo a su santidad.
no de acuerdo a mi santidad. Yo puedo creer que todo eso no pasa nada. Pero ¿cómo Dios nos está viendo? Por eso la palabra dice que lo que el hombre tiene por sublime muchas veces para Dios es ¿qué? Abominación. Y ahí es donde tenemos que escudriñar las escrituras. Bueno, ¿qué no le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada al Señor? Tenemos las escrituras, escudriñemos, pero esa pereza que nos da leer la Biblia. Ay, no, yo más bien le pongo audio. Ay, es que eso leer, se me pierde la letra, ¿no? Y le ponen audio. Sí, está meditando. Sino que la meditación duró como 5 horas. Vamos a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿qué? Sin la santidad nadie verá ¿quién? Ojo, sin santidad nadie va a ver al Señor. Por eso es que el cristiano tiene que santificarse cada día más. Pero es que tú te puedes justificar mucho, pero que Dios te justifique. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que Dios no me va a justificar por lo que yo me creo. Él me va a justificar por la persona de Jesús y a la medida que Dios determinó en Cristo Jesús. Me va a ver de acuerdo a su santidad. Amén. Por ejemplo, ese caso de la hermana Jan de Espinal, iba a la iglesia, pero también iban del brujo. Podía hacer morcillas al diablo, pero al Señor no. ¿Y qué hizo Dios? O se arrepiente o no se arrepintió, o la cortó. Porque es que Dios no me ve de acuerdo a mi santidad, me ve de acuerdo a su santidad. Y yo no puedo justificarme. Dios es el que me va a justificar en su fe. Pero cuando Dios me empieza a examinar en la fe que estoy depositando en Él, me va a empezar a confrontar con mi realidad. Amén. Y entonces ahí es donde Dios me va a llevar a quitar cosas. Amén. No me agrada, quítalo. Quita esto, no me gusta. Y ahí es donde nosotros vamos a entender si realmente queremos santificarnos en Él o queremos seguir reteniendo. Obviamente hay cosas que son mucho más duras de quitar que otras. Amén. Pero cuando tú realmente quieres santificarte y quieres ver al Señor, porque mira lo que dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos queremos ver al Señor? Ese es el anhelo del cristiano, del verdadero cristiano, es ver a Jesús y ver al Padre. Poder ver, como dijo el apóstol Juan, ver a Dios cara a cara. Qué hermoso, aun cuando, imagínate, cara a cara, cuando ningún hombre ha visto a Dios, solamente el Hijo. El único que tuvo los privilegios de ver acá sus lomos, ¿quién fue? Moisés. Y eso, imagínate. Y el apóstol Juan declara de que veremos a Dios cara a cara, sin figura, sino tal cual es. ¿Quién lo va a ver? El que se santifica. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que el Señor empieza a confrontarnos con ¿qué? Deja esto, deja lo otro, quita la mentira, quita el engaño, quita la fornicación. Si estás en unión libre, cásate, cambia, haz esto. Empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Como ese hombre que me encontré allá cuando estaba yendo ese ayuno de 7 días en esos aposentos. Ese hombre me dejó petrificado, aterrorizado. Y yo, ay, Señor de la gloria, tremendo. En mi humanidad, yo creo que no tendría el denuedo, las agallas, el brío, el esfuerzo para hacer eso. Pero este hombre, conociendo al Señor, no sujetándose al Señor, seguía con su vida promiscua, tanto que le estaba incitando a su tía que se acostara con él. Sí, era una cosa impresionante. En un sueño el Señor lo muestra en el infierno, allá atormentado, y una voz audible que le dice: o tú haces frutos dignos de arrepentimiento, o vas a venir a parar acá. Él se despierta del sueño y dice que lo único que vio fue una zapatera, y lo único que fue, se quitó el testículo, su miembro viril, todo se quitó. Señor, mi vida está en tus manos, pero yo no me quiero ir al infierno. Y dice que él salió chorreando sangre a una clínica que estaba cerca, preciso estaba que es que en paro ese día. Estaban los doctores afuera con pancartas y todo eso. Cuando lo vieron se espantaron y lo metieron de inmediato y lo intervinieron.
Dice que desde ese momento él empezó a servir al Señor, a predicar en diferentes lugares. Nos contaba tremendas cosas que nos contó. Se quitó lo que le hacía ir al infierno. Por eso Jesús dijo, presta atención, aunque pues él se lo tomó muy literal, ¿no? Sí, claro. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de quitar, de caer, sácalo. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Y si tu mano derecha y si tu pie está, obvio que decir fue muy literal, decir. Y mira esto, él dice que muchas veces le ha dicho, Señor, tú tienes el poder para reconstruir, para recrear otra vez esto y darme una familia, esposa, hijos. Y el Señor le ha dicho, no. Y sí, Dios tiene el poder. Crea testículos, crea miembros, órganos, ¿sí? Tiene el poder para hacerlo. Pero le dijo, no es mi voluntad, así te quiero. Y aunque él de pronto no tiene su miembro viril, siente. Pero es ahí donde hay una palabra que dice el apóstol Pablo. Perdón, ese fue nuestro Señor Jesucristo, fue en palabra de mi Señor Jesús. Donde habla precisamente del problema del matrimonio. Y los apóstoles le dicen, en ese caso, dice Pedro, y Señor, si es así la condición con la mujer, es mejor no casarse. Y Jesús le dice, pues para que sea. Hay eunucos que nacen eunucos del vientre de su madre, es decir, nacen con el don de continencia. Otros que son hechos eunucos por los hombres, y esos son los que hemos visto en la historia, ¿cierto? Donde los castraban para que no se acostaran con las princesas, con las reinas. Entonces, era el sirviente, pero castrado, amigo, usted no puede hacer nada. Y dice, y hay eunucos que se hacen eunucos por causa del evangelio. Yo no entendía bien esa palabra sino hasta cuando vi el testimonio de ese hermano. Y dije, ay, no jodas. ¿Tener uno las reglas para eso? Uy, no. No, santo de la gloria. Yo solamente me imaginaba, hermano, la verdad yo me imaginaba cómo hace este hermano del cuerpo, cómo hace sus necesidades. Sí, yo, vagamente. Santo, decía, uy, Dios mío. Él sí se tomó muy en pecho, literalmente, de que esto es lo que me está llevando al infierno, me está estorbando, quítalo. Y eso presta atención, eso representa que tú quieres realmente santificar tu vida. Amén. Por eso si tú estás en unión libre, tienes dos decisiones: o cásate o sepárate. Cásate. En el caso mi esposa y yo estamos en unión libre, el Señor dice, bueno, o se casan o cada uno por su lado, pero lo que tengo que hacer, yo no, y no, mi esposita, yo la amo, tenemos a nuestra niña Caro, nos vamos a casarnos. Aunque probablemente yo fui el más cabezón, ¿no? Que mi esposa fuera más entendiente, la más obediente. Pero nos casamos. Amén. Entonces, cuando realmente tú quieres santificarte, por eso que dice la palabra en 1 Corintios 7, por causa de las fornicaciones, amén, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio esposo. Es decir, si la carne te relincha como corcel salvaje, amén, cásate. Si el agua fría, el hielo metiéndote dentro del congelador no te funciona, cásate. Sí, hermano, sí, cásate, sí, cásate. Cásate. Porque así vas a poder caminar al Señor más fácilmente. Amén. Yo, por ejemplo, soy un hombre que no tengo don de continencia. Soy muy activo sexualmente. Mi esposa lo puede testificar. Y yo se lo dije al Señor cuando estaba y mi vida en prostíbulos y demás. Dame mi esposa, Señor. Yo no me quiero perder. Dame mi esposa. Y empecé a orar y a ayunar y a esperar y a rechazar tentaciones y ofertas y muchas cosas. Yo quiero mi esposa. Yo no me quiero perder. Yo quiero servir. Y realmente, cuando uno reconoce o expresa sus debilidades, busca la solución, amigo. Ese caso de ese hermano fue ya más extremista, ¿no? Santo de la gloria. Ay, no. Por eso entendí a un hermanito que hace muchos años vino acá.
Y ese hombre, aun cuando no tiene ojos y no puede ver, sabe el poder que Dios mueve en esta iglesia. Él vino, nosotros lo conocemos, Andrés, ¿no? Por una enfermedad perdió sus ojos. Imagínate cómo es, una vez él vino y él mismo dice que vio un ángel o alguien que lo abrazó con unas alas. Y él no tiene ojos, ¿cómo vio? Y él no volvió, y una vez mi esposa le preguntó por qué no había vuelto a la iglesia. Dijo, no, yo no voy allá, porque yo sé que si yo voy, Dios me vuelve a crear los ojos. Y yo soy un hombre muy libidinoso, yo no me quiero perder. Cada uno tiene sus razones. Amén. Entonces, santificarse significa batallar por ser agradable a quién. Eso significa un cambio de vida. Eso significa realmente cuando tú verdaderamente estás valorando tu salvación. Tu salvación no te lo ganaste en un tamal ni en una rifa de domingo. Tu salvación te la ganaste cuando Cristo murió en la cruz por ti, resucitó y se te presentó el Evangelio. Y cuando yo entiendo y valoro la salvación, ¿qué hago yo? Empiezo a santificarme. Amén. Empiezo a quitar las piedras que están en mi camino, que no me dejan avanzar. Amén. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Mira lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificarnos. Amén. Que llevas 30 años mentiroso. ¿Sabes que Dios quería que tú fueras mentiroso? No, Dios quiere que tú cambies la mentira. Sí. Entiende esto, que la voluntad de Dios es que tu vida cambie, que tu vida sea santificada. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que tú seas santo para Él. Amén, santo. Esa es su voluntad. Y mira lo que empieza a hablar el apóstol Pablo de un listado. Mira lo que dice. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. ¿De qué? Hermanos, debemos ser reales. Uno de los placeres de la vida, ¿cuál es? Aparte de comer y dormir. No. Uno de los placeres, la parte sexual, la intimidad sexual. Ay, no es que el sexo es muy feo, no, deje de ser mentiroso. Bueno, si usted tiene de continencia, pues sí. Pero tener sexo es bonito, es agradable. ¿Por qué? Porque eso es parte que lo dio el Señor. Imagínate, andan mirando y van, no me mire, no me gusta eso. ¡Mentira! Por eso se le fue los ojos a Adán allá y cayó. Porque Eva, venga, como, ay, bueno, tan lindos. Uno de los placeres que Dios dio a la vida fue ¿qué? El sexo. Amén. Pero ¿qué dice acá? Apartado de la ¿por qué? ¿Te gusta el sexo? ¡Cásate! Para que puedas tener un sexo libre, sin desagradar al Señor. Amén. Eso no es cierto. Cuando mi esposa y yo estábamos en unión libre, estábamos, pero siempre estaba el... Nos casamos y agradable delante de ti. Amén. Entonces mira esto lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice que os apartéis de fornicación. Muchos dicen que el pecado original es porque Adán se acostó con Eva. Mentiras. ¿Crees que cómo iban a ser los hijos? ¿Por rifas o qué? Sé cómo los iban a hacer. El pecado original fue que comieron un fruto que no tenían que comer.
Por eso Dios los bendijo y les dijo fructificado, decir, hagan chinitos, porque a lo que hay es tierra para poblar. Y sí se pusieron mucho la tarea de hacer hijos, ¿no? Por eso la palabra describe, dice que tuvieron a Abel, a Caín. Murió Abel, Caín fue desterrado, tuvieron a Set, y dijo que tuvo muchos hijos y muchas hijas. Es que se pusieron en la tarea de procrear, juiciositos. Entonces, el sexo es delicioso, es agradable porque Dios lo creó, pero agradable a sus ojos, ojo, es dentro del matrimonio. ¿Quieres disfrutar del sexo y que Dios te vea con agrado? Dentro del matrimonio. Y ahí sí, véngate, mi amor. Ahí sí yo me vengo, mi amor. Ahora, Dios aborrece la fornicación. Amén. Otro, 4, que cada uno de vosotros, ojo, vosotros sepa tener su propia esposa o esposo en santidad y qué, o no. Porque hemos visto casos, yo he visto conozco casos donde hombres están casados y prostituyen sus esposas. Eso ya no es santidad, yo no. Sí, eso ya no es santidad. Yo digo al Señor, deme mi esposa. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación. Ojo, Dios nos ha llamado ¿a qué? A santificación. Entonces cuando habla de engañar, de agravio, significa obra de injusticia. El mentir, el hablar, el murmurar. ¿Qué quiere Dios en mi vida? Que yo sea santo como Él. Entonces Él me ve de acuerdo a su ¿qué? Santidad. Entonces cuando Él me ve, yo soy un Dios de verdad, ¿por qué estás hablando mentira? Yo soy un Dios recto, ¿por qué estás engañando? Yo soy un Dios íntegro, ¿por qué estás usurpando? ¿Por qué estás robando? ¿Por qué estás estafando? Entonces cuando Dios no empieza a examinarme de acuerdo a su santidad, entonces Él dice, esto no me gusta, quítalo. Amén, porque Él me va a mirar de acuerdo a su santidad. Dios no miente, Dios no engaña, Dios no traiciona, Dios no fornica. Amén, nada de eso. Entonces Dios me va a ver de acuerdo a su ¿qué? Santidad. ¿Para qué? Para que yo me santifique a su santidad. Amén. ¿Por qué? Porque Él empieza a mirarme, no como yo creo que debo vivir, sino como Él determina qué debo hacer. ¿Cómo nos vemos? ¿Y cómo Dios nos ve? Amén. La Biblia, de acuerdo al pecado, nos muestra. Vamos a Romanos 1, versículo 18 al 32. Romanos 1. Ahora mira cómo la Biblia nos ve, o la Biblia nos ve. Mira eso. Romanos 1, versículo 18 al 32. Del 18 al 32. Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que para Dios, una persona que no muestra la verdad de Cristo, para Dios es que es una persona que está en pecado, que está en maldad. Porque lo que de Dios se conoce de ser manifiesto, por Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿hicieron qué? Necios. Ojo, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo así? Para Dios abominable es la idolatría. Las imágenes que se dan, los cuadros y todo eso, asemejando de que ese es Dios o que ese es un santo y hay que venerarlo. Para Dios eso es abominable. 24. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. Ojo, deshonraron sus propios ¿qué? ¿Qué hace? Cuando una persona se tatúa, cuando una persona mejor dicho, se transfigura, ¿será que agrada a Dios?
No, porque eso es deshonrar su propio ¿qué? Cuerpo. Y más si es creyente. Ay, men. No, es que le estoy poniendo adornitos al templo del Señor. Sí, cómo no, bonito. Amén. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ojo, lo que no es verdad, esos cultos, esas reglas, esas sectas, esas herejías, eso es engaño, eso no es verdad del Señor. Amén. Honrad y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la ¿qué? Naturaleza. Amén. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su ¿qué? Extravío. ¿De dónde se generaron las enfermedades sexuales? ¿De dónde? ¿De dónde se generaron las enfermedades sexuales? De la corrupción de la lascivia. Amén. Hombres probando tener sexo con animales, hombres entre hombres, mujeres entre mujeres, y toda esa perversión sexual. Amén. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, eso que Dios no nos interesa, Dios los entregó a una mente reprobada. Ojo, ¿a una mente qué? Para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué el papá viola a la hija? ¿Por qué la mamá viola al hijo? ¿Por qué el tío esto? ¿Por qué acá? ¿Por qué aquí? Porque, ojo, el mundo fue entregado a una mente ¿qué? Reprobada. Cuando habla de una mente reprobada, significa una mente deshecha. ¿Por qué? Porque el hombre no tuvo en cuenta a Dios. Amén. Si a Dios no se tiene en cuenta, ¿qué hay en una vida? ¿Qué hay en un hogar? Una mente reprobada. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, ojo, cosas que a Dios no le gusta: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ojo, ¿inventores de qué? No significa que todo lo que inventan es malo, no. Pero, ¿qué uso se le da a los inventos? Amén. En los vehículos es un buen invento, eso no ha generado una mejor cosas para el hombre, hay muchas cosas, pero las armas ¿de qué han servido? Para matar al mismo ser humano que Dios creó. Amén. Infinidad de cosas que ha inventado el hombre para su misma destrucción y para su misma perversión. Desobedientes a los padres, ojo, algo que Dios aborrece: los hijos desobedientes a los ¿quién? A los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Entonces, ¿cómo Dios ve al pecador? Amén. De acuerdo a las Escrituras. Por eso debemos examinarnos cómo Dios nos ve. Amén. Ahora vamos a Romanos 2, del 1 al 16. Mira lo que dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo que lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? Verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la ¿qué? A la verdad. Ese cuando no obedecen a la verdad es no obedecen a Cristo, sino que obedecen a la injusticia. La injusticia es que obedecen a Satanás. Tribulación y angustia, ojo, presta atención. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
El judío primeramente y también el ¿qué? No es que crean que el pueblo judío se salva, no, todos serán juzgados. Amén. Pero gloria y honra y paz y todo el que al que hace lo bueno, al judío primeramente y también ¿qué? Al griego, es decir, al judío y al extranjero. Porque no hay acepción de personas para con quién. Es decir, Dios es un Dios imparcial. Amén. A todos por igual. No, a esto sí, a esto no, todos por igual. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces mira la manera en que Dios nos mira y la manera en que Dios nos examina. Amén. Quiero que vayamos a Gálatas 5, versículos 16 al 21. Gálatas 5. Versículo 16 al 21. Mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los ¿qué? ¿Los deseos de qué? Déjame decirte que tu carne tiene deseos. Amén. Tu carne tiene deseos. Amén. Y no está hablando de que hay sí un arrocito con pollo ahorita cuando salga el servicio. Esos son los deseos de ese estómago. Amén. Estoy hablando de los deseos de las leyes de pecado que hay en tu carne mortal. Amén. ¿Por qué? Presta atención, hermanos. Quiero que me presten atención. Los que hemos aceptado a Jesús, hemos recibido un espíritu nuevo que fue transformado en nuestro espíritu. Y en ese espíritu nuevo recibimos al Espíritu Santo. Nuestro espíritu fue hecho nueva criatura y en él al Espíritu Santo lo hemos recibido. Nuestra alma está en un proceso de renovación o santificación. Pero en tu carne, déjame decirte que tu carne sigue siendo la ¿qué? La misma. En tu carne está la misma ley de pecado. Por eso el apóstol Pablo dice: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que nuestra lucha siempre como cristianos es contender ¿contra qué? Contra esta carne. Porque esta carne quiere revelar, hacer todo lo que no le agrada a Dios. Esta carne quiere fornicar, quiere tomar, quiere beber, quiere bailar, quiere escuchar música del mundo, quiere hacer todo lo que a Dios no le agrada. Esta carne. Si esta carne quiere deshacer. Amén. Entonces mira lo que dice acá. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? ¿Qué hace que yo no satisfaga los deseos de la carne? Andar en el Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Por ejemplo, llegó día de domingo. Vamos a la iglesia. Ay no, 5 minuticos más. Tu espíritu quiere venir a recibir, pero tu carne, ay no, yo quiero ir como más bien a un parque. Y tu espíritu no a la iglesia. No, su espíritu está contento porque usted está allá columpiándose. Sí, ¿cómo no? Tu espíritu está contento allá columpiándose debajo de las cobijas. Sí, claro. Allá está contenta, pero tu carne, tu espíritu, porque tú tienes tu simiente, que es el Espíritu Santo en tu espíritu, anhela, ojo, las cosas de Dios. Anhela escuchar la palabra, anhela aprender, anhela alabar y cantarle a Dios, anhela recibir las riquezas del Espíritu, anhela, tu espíritu anhela, tu carne para nada. Entonces llegó a mí, ay, Dios me entiende. No, Dios no te entiende. ¿Cómo va a entender tu pereza?
¿Cómo va a entender que está satisfaciendo tu carne en vez de tu espíritu? Cuando nosotros aprendemos a andar en el espíritu, aprendemos a entender los deseos. Como una vez el Espíritu Santo me decía, andar en el espíritu es satisfacer los deseos del espíritu. Amén. Se genera una situación y lo fácil, la carne mienta, la mentirita. Tu espíritu habla verdad, no importa lo que pase. ¿A quién vas a satisfacer? ¿A la carne o a tu espíritu? Y ahí es donde el creyente está en ese conflicto. ¿A quién satisfago? ¿A la carne o al espíritu? Porque estos dos se oponen. Amén. ¿A quién satisfago? No, Dios se complació que te quedaste más bien viendo una película en vez de venir a recibir del Señor. Se recreó el espíritu viendo una película de acción. No te engañes, mi hermano. Al espíritu se satisface en las cosas del espíritu. Y ante tú, como el mundo dice, no, es que no son fanáticos. Cuando tú más te metes con el Señor y más estás en el espíritu, más vas a anhelar. Más, yo quiero más. Uy. Porque estás satisfaciendo el espíritu. Entonces, ¿qué hace? El espíritu se aviva en ti. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Ojo, las obras que esta carne hace. El adulterio. Es decir, la carne busca de que el hombre casado, la mujer casada, se acueste en fornicación con otra persona. Amén. Y ahí es donde entra un conflicto, no, que ella no me pudo atender, no, que no me pudo atender, entonces otra me atenderá, otro me atenderá. La fornicación, como les decía, el sexo es un placer que Dios dio. Pero la fornicación no es aprobada. El sexo lícito para Dios es dentro del matrimonio. Pero la fornicación es una obra de la carne que Dios no aprueba. Y hoy las relaciones son así. Bueno, antes de cuadrarnos vamos a probar. Sí, porque es así. Hoy son los amigos con derecho. Con derecho de cogerme, con derecho de hacerme todo. Con derecho. ¿Listo? Y entonces se limpiaron, se bañaron. Bien, chicos. Porque esas son las amistades de hoy en día. ¿Ya ven? Entonces ya pues la fornicación está en flor de piel de que la tal práctica, los swingers. Yo no te estoy siendo infiel, solamente estamos en mutuo acuerdo. Yo me acuesto con ella y pues tú te acuestas con él. Y yo no te soy infiel y tú no me eres infiel porque ambos estamos de acuerdo. Si yo intentara acomodar algo, por más que intente acomodarlo, no se va a acomodar a la ley de Dios. Inmundicia, laxivia, sí, inmundicia habla todo el desorden de la carne. Hombres con animales, orgías, hombres o mujeres teniendo sexo con cadáveres. Es decir, una cosa que usted dice, laxivia, que es desorden de la carne, idolatrías, para Dios es abominación, hechicerías, lo que es la hechicería, lo que es brujería, vudú, tabla ouija, lectura de cartas, cigarrillo, tabaco, cartomancia, todo eso entra en el estado de las hechicerías. Enemistades. Que yo tengo pleito con fulano, con sultán, eso para Dios es obra de la carne. Pleitos, celos, los celos. No ha llegado, se comió las uñas, los dedos, las manos, los codos porque no ha llegado. Yo creo se hizo pajaritos, telenovelas, películas, primera, segunda, tercera y cuarta serie, ya te continuará. Los celos es obra de la carne, amén. Iras. La palabra nos habla que nos enojemos, pero no irarnos, ojo. Contiendas, disensiones. Esas disensiones significan divisiones. Las herejías, errores doctrinales. Envidias, homicidios. Que a veces pensamos que el homicidio solamente es el hombre que mata a otro hombre, pero no nos damos cuenta de que es un homicidio cuando una mujer aborta. Amén. Eso es sangre derramada, sangre inocente.
Eso es un homicidio. Pero es que a veces los vientres de una mujer dentro de maldición con espíritu de muerte y maldición ahí. Esos son homicidios. Borracheras. Es que hay una palabría. Una palabría. Una palabría, sí. Orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Dios nos ve de acuerdo a qué no le agrada al Señor. Vamos a ver otra. Apocalipsis 21, 7 y 8. Apocalipsis 21, 7 y 8. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Mi hijo. Pero los cobardes, ojo, e incrédulos. ¿Cómo así que los cobardes? Ojo, cuando la palabra dice que aquí de los cobardes, no está hablando del que no quiso agarrarse a puños o en pleito con el otro, no. Porque eso sí que hay en el cementerio. Los guapos. Este está hablando de los cobardes que no decidieron aceptar a Jesús o caminar con Él. Porque déjame decirte que aceptar a Jesús y caminar con Cristo es de valientes. Es de los que tienen puestos los pantalones o las mujeres las faldas bien para que no les caiga. Porque no es para muchos. Déjame decirte que el reino no es para todos, sino para los realmente los que pagan el precio por entrar en esa eternidad. Dice: pero los cobardes e incrédulos, la incredulidad, ojo, la incredulidad es un pecado para Dios. Que tú no le creas de lo que Dios te dice, estás en peligro, porque la incredulidad es un pecado para Dios. Los abominables y homicidas. Esos abominables son los que se hacen abominables al Señor en brujería, hechicería, idolatría y todo eso, lo que estamos viendo ahorita. Los homicidas, ojo, ¿el qué? Homicidas. Ahora, por ejemplo, ¿sabes que era un valiente porque se quitó la... Así estaban diciendo la muchacha que se tiró del puente de, creo que en Ibagué, creo que fue, con el niño, mucha valiente. Valiente, mucha cobarde, más bien digas. Porque el suicidio, presta atención, es una cobardía que el diablo trae al corazón de una persona. Y se fue directico ¿para dónde? Al infierno. Porque, presta atención a algo, el que se quita su propia vida es como el que mata a otro, solamente que está matando así, está derramando su propia sangre. Y el único que tiene el derecho de quitar la vida es el mismo que la dio. Ni yo tengo derecho de quitar mi propia vida sin la autorización de Dios. Pecado. Amén. Acá, sigue. Y hechiceros, todo lo que es brujería, hechicería y todo eso. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de ¿qué? Por eso es que la mentira es algo que tenemos que quitar. Porque la mentira, muchos se pierden por mentira. Amén. Tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora vamos a 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Del 9 al 11. Mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ojo, mira lo que dice Pablo. Acá hace una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero, ¿quiénes son esos injustos? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Porque estamos en un tiempo donde el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Entonces el hombre se pone suavecito, se depila sus cejitas, se arregla las uñas. Sí. ¿Qué dice la palabra? Los afeminados. Hay una postura del varón y hay una postura de la mujer. Amén. El hombre es rústico, porque así Dios lo creó. La mujer es delicada, porque así lo creó. Por ejemplo, hay mujeres amachadas. Voy a decirte que no está bien. La mujer es femenina.
y el varón es masculino. Pero hoy estamos en un tiempo donde el hombre quiere ser más mujer y la mujer quiere ser más hombre, y entonces ya uno ve mujeres ya amachadas, vistiendo como hombres, rapadas. Una cosa, dice, ¿qué es esta vaina? Mira eso. Y la palabra dice, los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eso es falta de ¿qué? De identidad. Déjame decirte que la sociedad te puede aprobar todo. ¿Te quieres voltear la piel? Voltéatela. ¿Te quieres pintar? Ya se tatúan hasta los ojos. Oiga, en serio, es que lo que quieren es voltearse la piel. Ya se quieren voltear el cuero. Santo. Ya en el 5 veremos que se tatúan el cerebro. Ah, pues ya tatuados sí están. Pero ¿a qué vemos con esto? Que el hombre ya no se conforma. Es decir, el hombre no está conformado al diseño original de Dios. Que soy muy bajita, que soy muy alto, que soy muy flaco, que soy muy gordo, que soy muy narizón, que soy muy orejón, que soy muy bocón, que bueno. Somos tan inconformes que queremos cambiarlo todo. Entonces no, ya. Y adoptamos el patrón o el sistema del mundo. Y mira acá lo dice, los afeminados. Entonces, ¿qué está? Ni los que se echan con varones. Para Dios el homosexualismo y el lesbianismo no es aprobado aun cuando el gobierno lo apruebe. No es aprobado. Amén. No es aprobado. Y hoy hay tanta corrupción y tanta perversión que hasta la misma iglesia lo está permitiendo. 2 hombres casados y pastores. 2 mujeres casadas y que pastoras. Eso no es. Eso es abominación para el Señor. Eso es acomodar la palabra a su conveniencia. Pero se han hecho abominables delante del Señor. Oh, Dios ama al pecador, mas no las obras de pecado. Dios no quiere la vida del pecador, sino que éste se arrepienta y sea salvo. Amén. Versículo 11. 10. Ni los ladrones. Y hay veces nosotros somos ladrones intencionados. Voy a mirar a ver qué sabe la uvita. Pero no pago la uvita. Van al supermercado y la panela. Me acuerdo cuando era la panela así partida y uno entraba y era ese. Vamos a probar cómo sabe la panela. Sabe igual que toda la panela. Y le doy que esas pruebitas nunca pagaron. Sí, y hay gente que entra y va bien. Déjame decirle que eso es algo que no es de tu propiedad, estás robando. Estás robando. Pagaste el transporte, te dieron más de vueltas. Ay, qué bendición, Señor. Estás robando. Lo fuiste a la tienda, te dieron más, pagaste con billete de 20, te devolvieron 50. ¡Qué bendición, Señor! Robando, dice la palabra, dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán porque robar significa injusticia. Ahora, hay algo que nosotros miramos, presta atención. ¿Qué dice Malaquías 3? Habla de quiénes. Los ladrones, pero que los ladrones que le roban a quién. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo, mis hermanos! Porque el ladrón no es solamente el que le roba al prójimo, sino también el que le roba a Dios. Porque precisamente Dios corrige a Israel diciéndole: vosotros, ¿me habéis qué? ¿Por qué? ¿Dónde están mis diezmos y ofrendas? ¿Dónde? Dios no me ve de acuerdo a mi justicia, sino de acuerdo a su justicia. Por eso cada aparta. Señor, yo no quiero robarte. Imagínate yo robarle el mismo que me bendice. Ay, eso es como dice uno echándose uno su soga al cuello. Es uno mismo deteniendo los cielos del que me bendice. El ladrón no solamente es el que le quita al prójimo, sino el que le roba también quién. Y ahí es donde el cristiano tiene que empezar a convertir también el bolsillo, porque ese bolsillo sí que es demorado. Necesita esa liberación. Hay veces ese bolsillo necesita liberación porque es demorado para convertirse. Sigamos.
Dice, ni los ávaros, ojo, ni los qué. ¿Por qué Dios empieza a probarnos, a empezar a soltarnos a dar a otros? Porque somos de la familia, somos del apellido del codo. Apellido del codo. Parece que no sé, como que te hubieran pegado el brazo. De pronto Dios nos mueve a bendecir o a darle a alguien algo. Ay, no. ¿Y sabes por qué Dios nos lleva a nosotros a dar a otros? Es para que la avaricia no se genere en nosotros. Porque el avaro todo lo quiere para él y no para nosotros. Cuando Dios nos lleva a dar a otros, amén, a bendecir a otros, Dios está llevando nuestro corazón a desprendernos para bendecir a otros. La avaricia es el que acapara solo para él, solo para él, solo para él, solo para él, y no piensa en el otro, y no piensa en el prójimo. Amén. Los ávaros, ¿qué más dice? Los borrachos, ay, es que yo no le hago mal a nadie. Para Dios, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. El que vive del licor, el que vive del alcohol, no entrará en el reino de los cielos, a no ser que se arrepienta. Es decir, por quien haga estas obras, no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. Amén. Ni los maldicientes, ay, esa gente que todo lo maldice, qué día tan bello. Solo es el plato de lentejas. A mí me deciste que el maldiciente es el que todo maldice, todo reniega todo. Solo huevo. Estoy cansado del pollo. Esas verduras. A mí no me gusta esa remolacha. Y nos volvemos maldicientes, presta atención. Y maldiciente no solamente el que maldice, sino el que reniega de las bendiciones. Amén. El que maldice o el que reniega de qué. ¿Qué pasa? Tú tienes que ser agradecido con Dios. Te dio arroz con huevo, gloria al Señor. Gracias Dios por ese pollo líquido. Mañana me harás un pollo completo. Amén. Pero somos tan desagradecidos con Dios. Solo hoy huevo, hoy solo pan con agua, ¿qué? Agua panela con pan. No más. Y están pecando, porque la palabra dice ser agradecidos en todo. Gloria a Dios hoy porque hay harto, gloria a Dios mañana porque hay poquito. ¿Ser qué? Agradecidos. Y entramos muchas veces en un pecado con Dios. ¿Por qué? Porque maldecimos, porque renegamos. Amén. Ni los estafadores, ojo, cuando hay veces nos volvemos como, intentamos volvernos como pillos, ¿no? Todos abejas. Nunca busques engañar, porque los engañadores no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, los que hoy los conocemos como los vivos, pero son bien bobos, porque mientras estén en esa postura no entran en el reino de los cielos. El estafador no entra en el reino de los cielos. Amén. Por ejemplo, hoy mucha gente comercializa con engaño. ¿Sí o no? Con engaño. Por eso déjame decirte que un creyente que se convierte al Señor, Dios lo lleva a renunciar a todo esto. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Presta atención y con esto termino. De acuerdo a ello, Dios nos ve, sea en pecado para muerte o sea santidad para vida. Amén. Dios nos ve de acuerdo a qué? A su palabra. Dios nos va a juzgar de acuerdo a qué? A la palabra. No de acuerdo a lo que tú te justificas o crees. Amén. La Biblia, de acuerdo a su voluntad para con nosotros en Cristo, Él nos ve. Amén. Por eso déjame decirte que la Biblia es un espejo. Amén. La Biblia es un espejo. Empieza a reflejarte en la Biblia. ¿Cómo te está viendo la palabra? Amén.
Porque listo, uno va al espejo, se retoca, las mujeres se maquillan, el hombre se retoca, se afeite. Y en la Biblia también haga esto. Uy, tiene que dejar esa mentira. Tiene que dejar esas blasfemias. Tiene que dejar esto. ¿Por qué? Porque la palabra empieza a confrontarte. Ay, Señor. Ay, Dios. Amén. Ahora, ¿para qué Dios nos confronta a través de las Escrituras? Para que tú doblegues tu ¿qué? Tu voluntad a Dios. Amén. Para que no te ensoberbezcas como Saúl, sino que te doblegues como David. La Biblia revela los principios por los cuales Dios nos juzga, y por ello es y permanecerá así hasta el fin del mundo. Ahora quiero que vayamos con eso, cierro Santiago 1, versículo 21 al 25. A ver, entonces la Biblia revela y encierra los principios por los cuales Dios nos va a juzgar. Por ello es y permanecerá así hasta el fin del mundo. Es decir, la Biblia nos va a confrontar. Por eso en el tiempo del juicio Dios va a juzgarnos por las obras que hacemos y por la manera en que o vivimos o no vivimos las Escrituras. Mira lo que dice Santiago 1, del 21 al 25. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? La Biblia. Cuando habla de desechar la inmundicia y la abundancia de malicia, ¿sí? Desecha el pecado y aplica ¿qué? Las Escrituras. Amén. La cual puede salvar nuestras ¿qué? ¿Cuál es la que puede salvar nuestras almas? Ojo, presta atención, iglesia. La Biblia es la que nos lleva ¿a qué? A que nuestras almas sean ¿qué? Sean salvas. Porque mi alma está en un proceso de salvación, aun cuando mi espíritu tenga las arras de la herencia. Pero esas arras, esa prenda, se puede perder cuando yo no aplico la salvación de mi vida. Cuando yo no busco que esa eternidad se manifieste a plenitud, y que se manifestará a plenitud cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, mira, presta atención. Es semejante al hombre que considera un espejo su rostro, ¿qué? ¿Por qué hay personas que a toda hora tienen que cargar espejo? Porque no sé, se olvidan cómo están. Ay, ¿será que yo me afeité o no me afeité? ¿Será que me maquillé? No. Se me corrió el delineador. Y dice que es como el hombre natural que se mira en el espejo y no recuerda cómo estaba. ¿Y qué quiere Dios? Es que tú te reflejes en el espejo de Dios y veas cómo estás, qué necesitas aplicar de las Escrituras para que lo avivas. Amén. 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo está. Por eso, lamentablemente, y yo lo sé, presta atención, que muchos vienen a la iglesia, en medio de las prédicas, en medio de las enseñanzas, escuchan, algunos escuchan vagamente, se van, ¿qué predicar? Ay, ¿qué fue lo que predicaron? ¿Qué fue lo que enseñó el pastor? ¿Qué era lo que estaban? ¿Qué fue? Ay, lo tengo. Se fue, sí, se fue. Se fue porque no estabas prestando atención. Se fue porque estabas en otro cuento, distraído con los niños, con los bebés, esperando una llamada, con el estómago en la olla. Ay, el pastor se está demorando y tengo un filo. Se va, dice, se va y se olvida como él. Cuando yo no presto atención a las Escrituras, las palabras de Dios pasan derecho y no generan el fruto que deben generar. No porque Dios no quiera, porque el fundamento de la Biblia, de las Escrituras, es dar fruto. La postura en mi corazón, que no estoy presto para recibir. Amén. Y ahí donde uno dice, no, pero esa persona no cambia. Claro, no cambia porque es que no presta atención a las Escrituras. No presta atención a las enseñanzas, no la presta atención, y al no prestar atención no se aplican. 25.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, las escrituras, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que ¿qué? En lo que hace. ¿Cómo así? ¡Wow! Uy, el Señor me confrontó con eso. Listo, tengo una tarea, empezar a trabajar en eso. Uy, el Señor me confrontó con la mentira. Bueno, mi tarea es empezar a trabajar con la mentira. Señor, ayúdame, quita la mentira de mi vida. Ayúdame a hablar verdad, Señor. Esa es la tarea. Listo, ya escuchaste. Recibiste el mensaje, lo recibiste. Empieza a aplicarlo. Empieza en oración. Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo, como ve que quieres, va a empezar a ayudar. Pero, ay, ¿qué fue lo que estaban enseñando? ¿Qué era lo que estaban predicando? Porque venimos como espectadores, no como receptores. Amén. Es como los que de pronto pagan una boleta para ir a un partido de fútbol y están en el celular allá. Es decir, estás y no estás, y muchas veces estamos en la iglesia y no estamos en la iglesia. Entonces, en vano venimos, pues no somos edificados. Y el objetivo es que cuando tú vengas a la iglesia, salgas edificado. Amén. Entonces, por tanto, debemos mirar en el espejo de Dios y vernos como Él nos ve. Corregir de acuerdo al espejo de su palabra lo que está mal en nosotros. Amén. Por eso esta enseñanza es el espejo de Dios, viéndonos como Él nos ve. Y su espejo es la Biblia. Amén. Veámonos de acuerdo a su palabra, porque entonces Dios podrá hacer la obra en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, esta era la palabra en el espejo del Señor, y lo apliques. Que si la palabra no es solamente que la palabra te confronte, sino que la palabra te está confrontando para que tú ¿qué? Empieces a actuar. Cuando tú estás haciendo algo y la palabra te refresca, te está diciendo, estás bien, sigue así, avanza, afírmate un poco más. Pero cuando la palabra te incomoda, te confrontas porque estás diciendo, en esto estás fallando, necesito que corrijas, necesito que empieces a trabajar en. Amén. Vamos a ponernos en